lectura de lo que está pasando. Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo que está pasando yo creo que era más que asumido por la mayoría, ¿no? Que iba a haber una victoria contundente del partido de Le Pen y que el que iba a quedar en un desastre absoluto iba a ser Macron. Lo que pasa es que yo creo que el mercado está mirando los resultados y dice, si Le Pen ha sacado un 33,15%, los otros han sacado un 28% y Macron ha sacado un 20%, pues los otros, si se juntan la ultraizquierda con Macron, etcétera, en una especie de alianza contra Le Pen, como ocurrió en la época de Chirac, contra el padre de Marine Le Pen, pues que entonces eso va a mantener el statu quo, ¿no? El problema en Francia es mucho más importante que ese, ¿no? El problema en Francia es que tú ahora mismo tienes dos alternativas mayoritarias que son extremadamente radicales, sea Marine Le Pen por su lado, que lo que está prometiendo es, bueno, pues ser mucho más dura con la inmigración, bajar los impuestos, etcétera, etcétera, una posición, digamos, de derecha clara, ¿no? Más similar a la de Meloni. Pero es que no se puede olvidar que lo que tienes en el otro lado es una coalición de comunistas, de todos los partidos de ultraizquierda, de los socialistas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el problema de Francia, que es un estado gigante, absolutamente elefantiásico y con un nivel de impuestos absolutamente brutal, pues en realidad no se va a cambiar, ¿no? No se va a cambiar de manera significativa y el problema de deuda y de estancamiento continúa. Ah, pero a la hora de señalar ahora mismo ese resultado electoral, es decir, hay dos extremos que están creciendo mucho, mientras que ese centro se queda apagado, está claro que esa denuncia social es que la insatisfacción es lo que está detrás de esos votos. Totalmente, totalmente. Si miras por el lado del Frente Nacional o la Alternativa Nacional, no me acuerdo ya cómo se llama, de Le Pen, es un voto claro de castigo a una política de inmigración equivocada. Hay un problema de seguridad ciudadana y también, por supuesto, a una política fiscal que ha sido asfixiante para las empresas y para los ciudadanos. Si a eso le añades la inflación, pues el empobrecimiento de la base de pequeñas y medianas empresas, de comercios, de familias, etcétera, ha sido muy importante. Si lo miras por el lado de la izquierda, la extrema izquierda, pues lo que quieren es todavía más nivel de estatismo, todavía más nivel de sector público, todavía más nivel de intervención en la economía. Pero también viene por el descontento. ¿Y cuál es el descontento? El descontento es que el mayor estado social aparentemente del mundo, ¿no? Según la OCDE, el peso del estado más grande de todos, etcétera, pues resulta que lo que ha generado es una subclase completamente descontenta y que encima no tiene oportunidades, porque como la economía no crece, las empresas no quieren establecerse en Francia como querían antes, las pequeñas y medianas empresas están ahogadas, etcétera, etcétera. No sé si lo sabes, que Francia es el país que tiene más número de empresas de 49 empleados, ¿eh? ¿Por qué? Porque en el momento en el que tienes 50 empleados, tienes que tener 3 comités sindicales, tienes que tener reparto de beneficios con los sindicatos, tienes que tener cualquier decisión empresarial consultada con esos comités, etcétera, etcétera. Entonces hay 2,4 veces más empresas con 49 empleados que con 50 o más. En ese escenario, llegamos en una semana, toca segunda vuelta, mañana tienen que ultimar cuál va a ser la estrategia para presentarse, si se unen o no y cómo esa extrema izquierda, ese centro, eliminar los terceros para limar votos a Marine Le Pen, pero lo que está claro es que los mercados ya están cotizando y haciendo sus cábalas. El euro, desde luego, el temor a un Frexit, al Brexit no lo está cotizando, está subiendo. Los mercados están subiendo con mucha fuerza. ¿Por qué crees que responden más? ¿Piensan que Le Pen va a ser más como Meloni? ¿Piensan que no va a alcanzar esa mayoría con la que tratan de restarle, como hicieron con su padre? Sí. Bueno, yo creo que un poco de todo. Primero, yo creo que cualquier persona que sea medio
que no sea muy sectario, entiende que si gana Marine Le Pen ni se va a romper el euro, ni va a haber una debacle, ni nada de nada, etc. Igual que pasaba que cuando decían es que si va a llegar Meloni, Italia va a salir del euro y todo eso. Bueno, pues la realidad no ha sido eso. Lo primero es eso, ¿no? Por lo tanto, en la lista de opciones que está descontando el mercado, la de la salida del euro y la de una debacle total, yo creo que está eliminada. El problema fundamental es el segundo, ¿no? El problema fundamental es, bueno, pues vale, un rebote del 2% en el CAC, muy bien, estupendo, pero el CAC no ha hecho absolutamente nada este año, nada. O sea, es un índice muerto completamente, ¿no? Entonces, a mí lo que creo que es importante es darse cuenta de que ninguna de las alternativas es una buena alternativa para la economía francesa, ninguna, ¿no? O sea, la alternativa de Le Pen puede estar prometiendo una bajada de impuestos y ser más pro crecimiento, de acuerdo, pero al final, si tú no llevas a cabo una reforma seria de la monstruosa bueno, pues maquinaria burocrática y administrativa de Francia, pues bajar impuestos te va a ayudar poquito, te puede ayudar, pero te puede ayudar poquito. Entonces, son alternativas que en realidad cambian poco. Y el problema fundamental aquí es qué clase de coalición, aparte de contra Le Pen, una coalición contra algo, sería una coalición tan Frankenstein, si no más, que la que tenemos en España, ¿no? El hacer una coalición en contra de Le Pen simplemente porque dices el miedo a la ultraderecha y entonces resulta que unes al centro con la ultraizquierda, todo el arco político lo estás moviendo hacia una izquierda que lo que está haciendo a la vez es multiplicar la apuesta por un Estado que lo que hace es generar descontento, estancamiento, inmigración ilegal y deuda. Ahora que está señalando las cuestiones claves que está dentro de Le Pen, también está dentro de ese debate interno, mientras von der Leyen se prepara para 5 años más, guiño Meloni, inmigración, claro, que sin lugar a dudas parece ser que es uno de los talones de Aquiles de esa unión. Hombre, claro, es el talón de Aquiles. O sea, si se presenta una coalición entre Macron y la ultraizquierda, claramente, ¿qué vas a decir con respecto, por ejemplo, al mensaje antisemita, ¿no? Macron ha hecho campaña mostrando con toda claridad, por otro lado, los mensajes antisemitas de Mélenchon. Macron quiere reformar la seguridad para aumentar el nivel de seguridad en las calles y a la vez reducir el aumento de la inmigración ilegal, y la ultraizquierda lo que quiere es, vamos, casi defund the police, ¿no? Como en Estados Unidos, o sea, de dejar a la policía prácticamente sin poder y mantener ese nivel de asistencialismo que encima, lo más importante, genera un enorme descontento en la propia gente a la que da aparentemente asistencia, ¿no? Acabas de señalar, introduciendo en ese argumentario, la palabra Estados Unidos. Sí. El viernes veníamos de la resaca de lo que era hoy electoral, pero de la resaca de ese debate que, bueno, pues dejaba en una situación muy delicada, ¿no? La figura de Joe Biden, y este fin de semana, bueno, cómo se intentan alinear las posturas dentro de los demócratas para ir detrás de él, al mismo tiempo que se trabaja para ver qué se puede hacer, claro, para presentar, dentro de que él es el nominado y él es quien tiene que decidir su propio futuro, porque claro, la situación es delicada. Bueno, la situación es delicada y no es nada sencilla en ninguno de los casos, porque no funciona la política en Estados Unidos igual que en Europa. Vamos a ver, por puntos, ¿no? Empezamos. Biden se va a retirar, no está claro. No entiendo, ya llevamos desde el jueves 3 días y no se ha retirado. De hecho, tuvo una reunión en casa de un multimillonario el sábado con sus donantes diciendo que se mantenía, etcétera, etcétera. Bill Clinton y Obama han apoyado que se mantenga en la carrera. Bien. El gran debate de las elecciones norteamericanas
no es si Joe Biden lo hizo mal en un debate, es que ese debate mostró que nos han mentido durante meses sobre la situación de salud y la situación, digamos, cognitiva del presidente de Estados Unidos, no del presidente de la escalera A en el edificio de Horcasitas. Entonces, ahí es donde está el gran problema, porque si ahora se retira, ¿a quién pones? Si pones a Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, su nivel de popularidad es todavía más bajo que el de Joe Biden. No solamente es más bajo en general, es que es más bajo entre los afroamericanos, porque la ven como una elitista que no conecta y que no tiene un mensaje, digamos, válido, ¿no? Entonces, imagínate que llegan a las primarias del Partido Demócrata y se presentan un grupo de candidatos, los que sean. Me da exactamente igual, como si es uno, como si son dos. ¿Cuántos donantes de Biden se van a ir con ellos y cuántos se quedan? La campaña del Partido Demócrata, sea lo que sea, viene ya con un freno por parte de los donantes, porque o se quedan con Joe Biden, o se van con uno, o se van con otro, o se van con varios, ya tienes varios problemas por ahí montados. Tercero, en esas primarias se van a pelear entre ellos, van a empezar a llamarse de todo. No olvidemos que Kamala Harris llamó unas salvajadas a Joe Biden en las primarias anteriores brutales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar probablemente? Que dejen pasar las primarias y haya un comité en el Partido Demócrata que tome una decisión ejecutiva de cambiar a Joe Biden por otro candidato, sin pasar por primarias. Ya de entradas te genera un descontento significativo. Más importante, los candidatos que tienes, el que vayan a poner, si van a poner otro candidato que no es ni Kamala Harris ni Joe Biden, ¿qué estás diciendo sobre el gobierno? Estás diciendo que el propio Partido Demócrata está haciendo una enmienda a la totalidad de la administración Biden. Porque si no vas a poner a Kamala Harris y no vas a poner a Joe Biden, no hay una solución buena aquí, no hay ninguna solución buena. Claro, en el Partido Republicano, que tienen las primarias ahora, va a pasar lo contrario. Se van a encontrar con que va a salir otro nuevo juicio contra Trump, en el que le condenan en Nueva York, van a volver a sacar juez de Nueva York, demócrata, que está utilizando, ¿sabes? Aquí como le llaman el lawfare, no sé quién, no sé cuántos, todo el mundo alrededor de Trump, y tienes un partido republicano unido, un partido demócrata dividido y encima una enmienda a la totalidad a la administración Biden. Yo no les arriendo las ganancias a los demócratas. Tal vez por eso, lo digo, por terminar de ver la lectura de ese día, decíamos, bueno, lo que ha sido curioso es cómo no ha sido tan combativo para lo que pudiera ser Donald Trump, que lo único que decía, usted no está para gobernar, pero claro, no querría perder más puntos cebándose de su debilidad, ¿no? Claro, ¿para qué? ¿Para qué? Donald Trump lo único que tenía que hacer todo el tiempo era hacer así, como hacía, mirando hacia arriba, para que en el dúplex que saca el debate, la lectura visual, ¿no? Y lo que ves en el otro lado es una persona completamente desaparecida, ¿no? Vago, titubeante, que tose, que no sabe lo que dice, etcétera, etcétera. Biden no tenía, lo único que tenía que hacer Trump era dejarle hablar, y creo que así se lo dijeron, ¿no? Y a pesar de todo fue bastante agresivo. Antes de terminar, quería ponerte sobre la mesa, porque acaban de salir ya datos de PMIs, sí, y por comentar un poco, si es que hay mucho que comentar o no, sí, sobre PMI manufactura en Alemania. Sí. 43,5, es una décima menos de lo que se esperaba, y eso sí, es una mejora de una décima. El de Francia, 45,4, también es una décima inferior, cuando además en las últimas lecturas del PMI compuesto de la eurozona decían, bueno, es que los que siguen pesando, efectivamente son quienes eran, ¿no?, los fundamentales, ese París, sí, Berlín. ¿Cómo queda en este momento esa lectura en cuanto al escenario en la eurozona? Que los PMIs lo que muestran desde hace ya 30 y tantos meses, es que la eurozona es un absoluto desastre, porque todo esto está ocurriendo en medio de los fondos Next Generation.
Todo esto está ocurriendo después de años con los tipos negativos. Todo esto está ocurriendo mientras el Banco Central Europeo sigue con el mecanismo antifragmentación, que yo lo llamo el mecanismo antimercado. Entonces, a mí, pues me da exactamente igual lo que diga. No, es que está mejorando una décima con respecto a no sé cuánto. Por Dios de mi vida. Es que es contracción tras contracción, tras contracción, tras contracción en la industria. Recordemos que es que la Unión Europea se creó para defender la industria europea, ¿eh? Y lo que están haciendo es cargársela. Entonces, luego te dirán, ya verás, todos los que quieren comprar Europa como si no hubiera mañana, no sé para qué, ¿eh? Pero te dirán, no, pero es que el sector servicios va muy bien. Gracias por reconocer que Europa se está convirtiendo en el museo del mundo. Es un horror, los datos son una vergüenza. Museo y parque de atracciones. Y parque de atracciones tampoco mucho, porque luego no hay tantos. Bueno, Daniela, que haya sido un placer. Feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias igualmente. Y nosotros...